Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Con 4 votos a favor, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se resolvió designar como nuevo titular de la Defensoría Pública a Ricardo Morales Vela, quien reemplazará a Ángel Torres, que está en el cargo desde el 2018. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Ricardo Morales, designado defensor público, para hablar sobre las primeras acciones a cargo de la institución y, por supuesto, sobre los cuestionamientos que no han sido pocos a este proceso que ha durado más de 2 años a la espera de tener un defensor público, un proceso que ha llegado a su fin precisamente anoche con la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero, como decíamos, en medio de serios cuestionamientos. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes a toda la ciudadanía. Gracias por la invitación. Hay serios cuestionamientos y desde varios sectores, juristas, académicos, hay quienes han cuestionado esta designación por todo el contexto en el que se ha dado. Se presentaron cuestionamientos al proceso, acciones de protección y lo más reciente también, el cuestionamiento que hace uno de los consejeros, precisamente quien se abstuvo de votar, que es Gonzalo Albán Molestina, y él se refería a que no respalda la designación porque esperaba un informe que recomiende anular un concurso lleno de vicios. ¿Por qué anular o por qué haber llegado a este punto? Bueno, considero que es importante señalar que la decisión que ha tomado el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana fortalece la institucionalidad de la Defensoría Pública. Tanto más que venía de una actuación que no tenía ningún sentido jurídico, como fue el informe que presentó la Comisión Ciudadana de Selección para el concurso de Defensor Público, en la cual establecía 2 errores. Primero, una falta de competencia para poder revisar las actuaciones de la máxima autoridad de este concurso, que es el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, y a su vez actuar de manera contraria a la ley en virtud de lo señalado. Y en segundo lugar, el tema de que fortalece la institucionalidad de esta decisión, porque lógicamente le establece con un informe jurídico bien sustentado, en el cual hace lo que se tenía que hacer, es decir, no permitir que prácticamente se reactive a anteriores postulantes que fueron ya, digamos, descalificados en virtud de las apelaciones presentadas por la ciudadanía en el proceso de impugnación ciudadana. En mi caso particular, la ciudadanía no presentó ni una impugnación de fondo ni de forma. Es decir, yo entré al proceso con total probidad y lo termino de esa manera porque mi trayectoria a través de 28 años en el sector justicio ha sido totalmente transparente, sin ninguna queja en el ámbito de sumarios administrativos, sin ninguna investigación en el ámbito penal o de otro tipo de materia, y tampoco con glosas administrativas ni civiles ni penales en Contraloría, a pesar de, como digo, he estado 28 años en el sector justicia. Ahora bien, respecto del concurso en sí, y es importante anotar también lo que ocurrió al inicio. De hecho, los 3 mejor puntuados, que fue una de las polémicas que se generó alrededor de los 3 mejor puntuados inicialmente, que eran el doctor Frías, el doctor Guillén y el doctor Ballesteros. No sé si estoy bien hasta ahí. Los 3 investigados por un presunto caso de asociación ilícita, en donde estaba investigadas también la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Hubo errores allí? Bueno, eso deberá establecerse con la petición que se hizo ayer en el informe jurídico de que las actuaciones de la Comisión las conozca la Contraloría y Fiscalía. Creo que en efecto ha sido un concurso totalmente convulsionado, pero que al final considero también que es fundamental, reitero, el tema de la institucionalidad. La Defensoría Pública es una institución noble, que tuve la oportunidad ya de trabajar en ella en calidad de coordinador nacional de la Defensoría Pública, en donde se estableció ya una ley orgánica de la misma institución, que era un vacío legal que no estaba completo en virtud de que era una disposición transitoria de la Constitución del 2008 el jerarquizar a esta institución a través de una ley y un reglamento. Hoy lo tiene, así como lo tiene una escuela defensorial separada de la escuela de la función judicial y de la coordinación de capacitación de la Fiscalía General, en virtud de la competencia que tienen tanto defensores como jueces y como fiscales. Haber tenido a los 3 mejor puntuados
enredados en una investigación de presunta asociación ilícita, además de las impugnaciones que se presentaron en su momento. Posteriormente, otra de las aspirantes con impugnación, otro que fue deshabilitado, descalificado del proceso, y llegamos al 6º puesto. Esto no le resta legitimidad, al menos eso señalan algunos sectores. Considero que no. En muchas ocasiones, dentro del proceso también se vieron situaciones como la que le voy a contar, Fausto. Por ejemplo, no se consideraron mis publicaciones en la Defensoría Pública, en la fase de postulación, en donde se sumaban precisamente los méritos de los postulantes. No se consideraron 2 publicaciones que yo tenía en la Defensoría Pública que sin duda... Que habrían sumado puntos. Habrían sumado 2 puntos más. Es decir, y después, en la prueba práctica, tampoco había una posibilidad, según el reglamento, de apelar. A unos postulantes tuvieron notas de 19, de 18, de 17, y sin ninguna justificación, a mí me pusieron una nota menor a eso. Entonces, hay situaciones que no hemos estado de acuerdo, que sin duda nosotros hemos cuestionado dentro del proceso, como por ejemplo también el hecho de que se haya dado la responsabilidad a 7 docentes de una sola universidad, de la Universidad de Santa Elena. Entonces, como que en el país no existieran universidades centenarias como la Universidad Central, la Universidad Católica, la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Cuenca, la SEC, etcétera, universidades prestigiosas del país. Sin embargo, teníamos con eso. Pero esas fueron las reglas con las cuales nosotros participamos. Y creo que lo más fundamental en este concurso ha sido que, a pesar del tema de la ubicación, creo que aquí lo que ha prevalecido es la probidad y transparencia, en este caso de persona como postulante. Hubo postulantes que fueron descalificados precisamente por esta falta de probidad. Ahora, hablando de la probidad, y se ha dicho mucho, se han mostrado fotografías, Ricardo Morales en el Consejo de la Judicatura con Gustavo Yalg, relacionado o supuestamente vinculado al correísmo, en su momento subsecretario de Rehabilitación Social con Joana Pesantes. Esto lo vincula al correísmo porque dicen que es la carta del correísmo en la Defensoría Pública y por defecto en el Consejo de la Judicatura. Bueno, yo agradezco esa pregunta porque nuevamente me permite hacer precisamente un recuerdo de la trayectoria que yo he tenido en el sector justicia. Yo me inicié en el año 1996 como ayudante judicial 3 en la ex Corte Suprema de Justicia, cuando se denominaba de esa manera antes de la Constitución del 2008. Tuve la suerte de que un docente mío, profesor universitario, me lleve en calidad de asesor secretario para el despacho de la Sala Civil de aquella corte, el doctor Gonzalo González Flores, a quien guardo mi respeto y consideración. Después pasé a Sala Penal, en donde tuve la oportunidad y la suerte de trabajar con magníficos magistrados de la calidad, de la talla moral, humana y profesional del doctor Carlos Río Frío Corral. Pasé posteriormente a ser asesor de la presidencia de la Corte Suprema con el doctor José Vicente Troya, con el doctor Carlos Ramírez Romero, ya con la Corte Nacional de Justicia. Y posteriormente, sí, como todo funcionario público que se honra y se dignifica en el trabajar, fui, entiendo yo, por los méritos, por mis opiniones, por los trabajos que yo había realizado, invitado a trabajar en el ex Ministerio de Justicia. ¿Y no había vínculos políticos allí? He sido un técnico jurídico toda mi vida. Eso estoy diciendo desde mis inicios. He sido un hombre de carrera en la función judicial y he trabajado no solo con el gobierno de Correa, porque si bien es cierto, fui subsecretario de Joana Pesantes, no como se ha dicho desinformadamente con Serrano o con Lady Zúñiga o con el doctor Lara, pero... O sea, el tema es que nosotros, como funcionarios públicos, si el Estado, si el país nos requiere cumplir una función, la tenemos que hacer y la tenemos que hacer con el mayor compromiso, con la mayor capacidad y con la mayor transparencia y honestidad que la he demostrado en 28 años. Y no termina ahí, porque también estuve en la Escuela Judicial, que es la famosa foto con el doctor Yalc, y era en un evento en donde estaban los presidentes de la Escuela Judicial de Francia. Y nosotros iniciamos un proceso de formación de formadores precisamente con los jueces más antiguos, pero que tenían también experiencia académica y que eran destacados por su evaluación, para que ellos formen a sus pares, a sus otros pares. Procesos que no eran completos porque duraban 3 meses. En Francia un proceso de estos dura alrededor de 30 meses. Entonces hay cómo especializar a los jueces, hay cómo capacitarles de la mejor manera. Pero no termina ahí. Después, en el periodo de Moreno,
trabajé en calidad de coordinador nacional de la Defensoría Pública y también fui defensor público encargado unos 4 o 5 meses, en donde también, como le dije antes, tratamos de fortalecer la escuela judicial y teníamos una ley de la Defensoría Pública. Finalmente, también tuve la suerte de trabajar como asesor en el ámbito del organismo técnico de rehabilitación social en el anterior gobierno. Es decir, a mí lo que el trabajo ha hecho es la Comisión de Pacificación de las Cárceles. Fui también delegado. Y allí se cuestionaba también, apareció una fotografía con Claudia Garzón. Pero ¿por qué no cuestionamos el hecho de que yo, por ejemplo, me haya tomado una fotografía con la doctora Nelsa Curvelo o con el padre Narváez? Gente de total transparencia, porque a ese proceso, inclusive para ser seleccionado a la Comisión de Pacificación, que yo fui delegado por el sector público, te hacían un análisis completo de tus antecedentes, de tu pasado, de tu prestigio, de tu trabajo que habías hecho. Y básicamente, yo también me he especializado en el tema de seguridad, en el tema penitenciario. Los periodistas han tenido la bondad, la gentileza de invitarme para conversar en eso, porque son temas técnicos. Mi trayectoria ha sido totalmente técnica jurídica. Una de las primeras acciones dentro de la institución a cargo de la Defensoría Pública, entendemos que la posesión se dará la próxima semana, asumo yo. Esperemos que nos notifiquen, entendería que sí. Sí, se da la próxima semana la posesión, una de las primeras acciones, si no la primera, y sobre la cual se ha sentado, se posan los ojos, creo que de todo el país, de todos quienes estamos dando seguimiento o hemos dado seguimiento a este concurso, es el envío de la terna para una vocalía en el Consejo de la Judicatura, que es ahí donde un poco se ha dicho, radica esta polémica por escoger al defensor público. ¿No habrá entre la terna correístas? Bueno, yo creo que me refiero a eso porque eso es un poco lo que se está elucubrando. Eso es parte de lo que se ha dicho. Bueno, por ahí será la carta del correísmo o de algún partido político. Considero que el primer paso es fortalecer la institución. Es decir, organizar los procesos, tanto penales como no penales que tenemos. Y sí, como consecuencia, una de las atribuciones que tiene el Defensor Público General es enviar una terna de los 5 vocales, porque son 5 vocales los que conforman el Consejo de la Judicatura, en donde de mi parte se verá que primero no tendrán ningún vínculo político y en segundo lugar tendrán que ser los mejores hombres o mujeres de este país en el ámbito jurídico, que conozcan administración judicial, que conozcan gerencia administrativa, que lógicamente sean referentes de la ética pública. ¿Propuestos por Ricardo Morales? Propuestos ¿O en equipo con alguien más? Propuestos lógicamente por la atribución que le corresponde al Defensor Público General, por esta autoridad, pero lógicamente consensuando en que sean hombres y mujeres sin ningún sesgo político y que sean técnicos, que sean personas que conozcan de administración judicial, como digo, y que en su vida pues también sean intachables. Y es importante esto de la selección de esta terna que llegará al Consejo de la Judicatura, producto de la presentación de la terna, como decíamos, porque la gente, creo que los ecuatorianos estamos cansados, hemos visto Metástasis, hemos visto Purga, Plaga y el resto de casos en donde lamentablemente la justicia ha sido salpicada y requerimos, creo que con urgencia, un Consejo de la Judicatura que se encargue de depurar a la función judicial y allí 1 de 5 ya es poder. Bueno, pero para eso estamos justamente, para trabajar en reformas judiciales, en donde, por ejemplo, me parece a mí que la Constitución del 2008 tuvo un retroceso porque antes, por ejemplo, para ser juez de Corte Nacional de Justicia, tenías que tener 45 años y 15 años de experiencia. Yo creo que para un cargo de tanta importancia como es el de juez de Corte Nacional de Justicia, se requiere la experiencia, se requiere el bagaje de conocimiento, sin lugar a dudas, pero también se requiere hasta el nivel emocional que esté muy equilibrado. Entonces creo que es un paso importante el trabajo que tendremos con el sector justicia de reformas judiciales, porque hay autoridades también que han tenido una actuación muy importante y que, por ejemplo, no pueden ser reelegidas, ¿no? Entonces podría darse casos que en realidad podamos trabajar en conjunto con el sector justicia, pero que sean de profundidad en el tema de reforma legal, de reforma judicial y que precisamente coadyuven a la transformación de la administración de justicia. A propósito de la terna que deberá ser enviada para esta representación en el Consejo de la Judicatura, ¿tiene nombres en la cabeza? Absolutamente, en este momento no tengo nombres, pero lo más importante, no tengo compromiso con nadie. Como dije antes, tienen que ser los mejores hombres o mujeres que estén en este país y que brillen
por su trayectoria jurídica y también por su trayectoria moral. Ayer en la noche se dio la resolución, no obstante, circuló ya en redes sociales por la tarde, incluso mucho antes, anteayer, si no me equivoco, un documento de Contraloría con una declaración juramentada en donde se registraba el nombre de Ricardo Morales como defensor público desde el 2024, lo que generó una duda respecto de si antes de la designación ya se sabía que iba a ser defensor público y por qué, y eso, aparte de la duda, generó cuestionamientos. Es parte de la desinformación que lógicamente tenemos que ser respetuosos de las redes sociales, respetuosos. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Respetuosos de la libertad de expresión, pero también hay que decirlo, que respetar a la libertad de expresión no nos puede convertir también en cómplices de la desinformación, de noticias falsas que afectan la honra de las personas. ¿Qué sucedió ahí? El hecho es que, lógicamente, yo estuve en un proceso justamente para evitar ese impedimento que sostengo que no existe, porque el cargo del... No hay una inhabilidad. No debería haber inhabilidad. Parte de la función pública y haberse presentado en la compra de renuncias. No hay inhabilidad porque el funcionario que ejerce la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública del Ecuador, los vocales del Consejo de la Judicatura, el juez de Corte Nacional, no están dentro de la carrera. Así lo establece el artículo 42 de la del Código Orgánico de la Función Judicial. Y hay el caso particular del doctor Fausto Murillo, que es similar, que es análogo al que hoy estamos discutiendo. Sin embargo, de aquello, a pesar de que también la ley que es competente del Código Orgánico de la Función Judicial, existe la ley subsidiaria, que es la Ley Orgánica de Servicio Público, en la cual, en el artículo 11, permite precisamente que se pueda hacer una devolución del dinero que se recibió como derecho del trabajador, en su momento, en mi caso, la compra de renuncia voluntaria. Entonces, para evitar cualquier situación por transparencia, yo lo que he hecho es precisamente cumplir con los requisitos que establece el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo establece presentar un formulario para quitar el impedimento. Segundo lugar, copia de la cédula, copia de la papeleta de votación. Y tercero, el convenio de pago con la institución que para la devolución de los recursos. Para la devolución y a su vez una declaración juramentada. Declaración juramentada que le hice ante un notario. Pero curiosamente me mandó un correo al Ministerio de Trabajo en la cual señala que tengo que hacerle en Contraloría. En ese documento, en el cual... Pude ver unas observaciones de allí. Exactamente, a eso iba. Si bien yo lo hago esto el 18 de junio, así que para los que desinforman, eso lo hice yo y es sin efecto jurídico porque todavía me dio el Ministerio 10 días de plazo para hacerlo. Y es un documento en el cual presento yo una observación que es clarísima y que señala que en virtud de ser un requisito solicitado por el Ministerio de Trabajo para un posible reingreso al sector público. Es decir, cuando yo reingreso, ahí se activa el impedimento. Sin embargo, de lo cual, por encontrarme inmerso en el concurso para la designación de defensor público, hago esta observación y en el mismo digo que este documento, se hará efectivo en caso de ser designado y al ser un requerimiento por parte del Ministerio de Trabajo para la habilitación del impedimento. Entonces, las cosas son claras, las cosas son transparentes. Aquí no hay dos vueltas. Aquí lo único que se hace es querer un poco manchar la imagen de una persona que a lo largo de su trayectoria ha sido totalmente transparente y que ha servido, y tengo el orgullo de decirlo, a la función judicial con cariño, con compromiso y con transparencia. Conociendo lo que ocurre en nuestro país, y con esto termino, Ricardo, de aquí hasta la posesión, si se da la próxima semana, ¿no habrá algún otro tropiezo, una acción de protección por ahí, alguna medida? Yo aspiro que por la institucionalidad del país, por la institucionalidad de la Defensoría Pública, ya se lleve a efecto la posesión y podamos ya trabajar en beneficio de los sectores más vulnerables, de los que no tienen acceso a la justicia, y que es precisamente la misión de la Defensoría Pública el dotar de un servicio de defensa técnica a los ciudadanos que no tienen recursos económicos, a los sectores más vulnerables y a los que más necesitan. Esperamos eso y esperamos, por supuesto, también conocer los nombres de quienes integrarían ya más adelante la terna luego de la posesión. Ricardo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Como siempre, muy amable a
a la invitación y un saludo a la ciudadanía. Gracias nuevamente. Así era el doctor Ricardo Morales, designado defensor público, hablando sobre las primeras acciones en el cargo a la institución, también respondiendo a los cuestionamientos que se han dado respecto del concurso, respecto de su designación y también algunos cuestionamientos respecto de todo lo que ocurre alrededor de esta designación del nuevo defensor público, que ha sido cuestionada por supuestos vínculos con la política, que ha sido un concurso atropellado. Ha llegado a su fin ya con la resolución por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ricardo Morales ha sido designado defensor público. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Somos tu mundo.